Y este es uno intento más de los que viene haciendo Massa en el último tiempo. Ustedes piensen, hace unos meses largó el dólar soja, luego volvió a insistir con el dólar soja 2, se habló del dólar Malbec, en fin, dólares distintos para hacerse de divisas porque el gobierno tiene dificultades para cumplir con el Fondo Monetario Internacional en la existencia de reservas. Hace un par de meses hizo un canje de deuda, trató de retirar algo así como $1.000 millones de deuda externa, logró un 60% el objetivo y ahora con esta medida lo que está intentando es que no se dispare el dólar y que por lo tanto eso no vaya a inflación. La inflación hoy es el principal problema económico, 6,6% en febrero, se espera que la cifra de marzo sea parecida e incluso puede ser un poquito superior, digamos que estamos encima del 100% anual, hay una fuerte presión de grandes exportadores y grandes productores por una devaluación, el gobierno quiere escaparle a la devaluación porque sabe que la devaluación perjudicaría aún más la situación de la mayoría de la población empobrecida y eso podría disparar ya no solo descontento, sino más protestas y conflicto social. Entonces, para escaparle a la devaluación, viene haciendo todos estos parches que se vienen realizando en los últimos 6 meses y hoy se ve en el mercado financiero de la fecha que los dólares financieros bajaron, que el dólar paralelo sigue creciendo, pero no al ritmo que venía planteándose anteriormente. O sea que podríamos decir que desde el punto de vista de la lógica del gobierno ha tenido un éxito en parar. Estamos hablando del primer día, el decreto es de hoy, el acuerdo con los banqueros es de ayer, pero yo me animaría a decir que es una medida más a la demanda de aquellos que quieren comprar dólares, porque ¿para qué se les quita los bonos en dólares al ANSES u otros organismos estatales? Para que con esos bonos aquellos sectores privados que demandan dólares y no pueden conseguirlos por el cepo que existe, puedan comprar por el mecanismo contado con liqui, bonos MEP, esos bonos. O sea que el Estado, que no puede, porque no tiene reservas internacionales y porque el Fondo Monetario no se lo permite, va a ofrecer estos bonos porque le dice al ANSES y a otros organismos que en 120 días, en 4 meses, hagan licitaciones con esos títulos. O sea que van a demandar esos títulos sectores privados que tienen excedente económico. Obviamente los sectores populares, la mayoría de la población, no lleva adelante estas operaciones. O sea que de alguna manera es una concesión a los sectores que están ávidos de tener dólares y se elude así, por un lado, la devaluación, pero por otro lado, medidas más estrictas de control del comercio exterior, del movimiento internacional de divisas y resguardar las reservas internacionales. Julio, yo quiero preguntarte, vos estabas hablando de lo que va a hacer con ANSES y otros organismos en este tema, con este decreto. Quisiera saber cuál es la consecuencia, ¿sí?, de que ocurra esto en estos organismos y sobre todo para la cerca del Estado, ¿no? Hay que pensar dos cuestiones. El gobierno lo que está haciendo es intentar especificar la deuda y trata de que los organismos estatales no se queden con deuda en dólares, sino con deuda en pesos. Se supone que el Estado argentino tiene toda la capacidad para emitir los pesos, hasta cierto punto, por cierto, pero evitar el default con los organismos estatales. Recordemos que en el 2001 la cesación de pagos golpeó fuerte a los fondos de pensión, porque los fondos de pensión estaban colocados en bonos dolarizados. O sea que los perjudicados del default del 2001 no fue ni el Fondo Monetario ni los organismos internacionales, sino los tenedores privados y entre ellos los fondos de pensión que tenían los recursos
aportados por los trabajadores, por las trabajadoras. El otro dato a considerar es que esta deuda en pesos a una tasa muy elevada, en un momento que están creciendo las tasas en el plano mundial, cada vez que el Estado tenga que pagar esos bonos, aunque los bonos que se entregan van a ser bonos a mediano y largo plazo, cada vez que haya que pagar los intereses hay que emitir dinero y en todo caso habrá una disputa de en qué usar el dinero del Estado, si en pagar esos intereses de esos bonos en pesos o colocarlos en el gasto público de salud, de educación, de vivienda, de empleo de los trabajadores y trabajadoras estatales. Es decir, la medida no es inocua. De alguna manera le transfiere deuda dolarizada que está en manos del Estado al sector privado de la economía. Si mañana llegase a haber una cesación de pagos, un default, los defaulteados serían los tenedores privados de títulos. Pero por otro lado, sí, como tema delicado y que nos impacta directamente, esto supone un mayor gasto público en intereses. Y cuando el Estado gasta más en intereses de la deuda, bueno, eso significa más ajuste. Tengamos en cuenta que atrás de toda esta operatoria está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el fondo exige aumentar reservas internacionales y el Banco Central está con dificultades, sea por la sequía, sea por la fuga de capitales, sea porque hay que pagar los intereses de la deuda, y por lo tanto también exige el Fondo Monetario una disminución del déficit fiscal muy fuerte, por eso vamos de ajuste en ajuste. Y esta medida, que el gobierno la presenta como inocua, supone un gasto público en intereses muy fuerte. Muchas veces cuando algunos dicen hay que bajar el gasto, yo diría, bueno, hay que bajar el gasto, pero el gasto que hay que bajar es el gasto en intereses. Y esta medida incrementa el presupuesto de gasto en intereses y eso compite con la demanda que tiene la sociedad por un conjunto de gastos sociales que satisfacen derechos de la población. ¿Y qué otra medida crees que podría haber llegado a tomar el gobierno justamente para poder hacerse de más recursos que sean que financien estos gastos sociales? Mirá, como más que nunca hoy, lo que habría que hacer y hay que hacer es la anulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e inmediatamente suspender los pagos de la deuda al tiempo que se investigue la deuda en profundidad y esos recursos que se liberan aplicarlo a la satisfacción de las demandas de los movimientos sociales, de la población empobrecida. Los datos que vamos a conocer en las próximas mediciones del INDEC, producto del alza de precios en la Argentina, es de crecimiento de la pobreza, de la indigencia, el deterioro de las condiciones de vida. El INDEC acaba de publicar que ha disminuido la desocupación. Claro, porque lo que está creciendo es el empleo de baja calidad, con bajos salarios, con baja seguridad social. Hay un deterioro de las condiciones de vida de la población. Así que lo que había que haber hecho en el 2019 era no reconocer el acuerdo con el fondo. Se hizo el acuerdo el año pasado, 2022, hace un año que se hizo el acuerdo con el fondo, ya van 4 revisiones trimestrales del Fondo Monetario Internacional. Algunos sectores del propio oficialismo están planteando revisar el acuerdo con el fondo. Yo creo que no alcanza con revisar, lo que hay que hacer es anular, pensando sobre todo de cara a que mañana es 24 de marzo, que uno de los legados más importantes de la dictadura militar como instrumento económico de la dependencia y de la transformación reaccionaria de la economía, la política y el Estado en la Argentina fue el endeudamiento. Y el endeudamiento que hoy tiene la Argentina tiene una tradición que nos lleva al 24 de marzo del 76, al papel de la dictadura genocida. Entonces, ¿qué podría hacer el gobierno ahora? Si la presión de la sociedad es fuerte, debería anular el acuerdo con el Fondo Monetario. Bien, por último, consultarte también tu visión sobre que esta decisión, si este decreto de masa se haga después, como vos bien contabas, ayer fue la reunión con los banqueros y las entidades financieras, esta decisión se tome hoy, el día de hoy, ¿no? Sí,
Normalmente uno podría pensar que una medida de esta naturaleza, sobre todo si es con organismos estatales, debió haberse comunicado el decreto primero y luego comunicarlo adecuadamente a la sociedad. Acá se hizo al revés. Se fue al consenso del sector bancario, que es el sector que está más vinculado a los privados, que en definitiva son los que van a demandar esos títulos dolarizados. De alguna manera se anticipó la operatoria. Es lo mismo que hace 60 días. El ministro Massa también anticipó una operación de rescate de bonos que por lo tanto tuvieron una valorización y aquellos tenedores de títulos mejoraron su posición en la negociación. Yo me animaría a decir que lo que acontece con Massa, ministro de Economía, es que se están satisfaciendo todas las demandas del poder económico y no se actúa de la misma manera con la demanda de jubiladas y jubilados, de trabajadores y trabajadoras, de los sectores populares que están demandando un conjunto de reivindicaciones que hacen a la vida cotidiana y ni hablar de temas de fondo como el que sugeríamos recién, que supone revertir y anular el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.